Seguimos en esta tertulia de viernes 1 de diciembre de 2023. Estamos con Eleonora Navata, Juan Grompone, Alejandro Aval y Gonzalo Pérez del Castillo. Vamos al segundo tema. La Intendencia de Montevideo anunció este miércoles que el esqueleto del edificio inconcluso ubicado en las calles San José y Florida será entregado a la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAN, para que la estructura sea demolida y allí se construya una cooperativa de viviendas. Recordemos, ese edificio se mantenía inconcluso desde hace casi 4 décadas y se había transformado en un foco de problemas para una zona que ha venido ayornándose en los últimos años. El edificio estaba en manos de la Intendencia desde hace un año, cuando se completó un proceso judicial de expropiación que la comuna había iniciado en 2018. El inmueble tenía una deuda de tributos que alcanzaba los 27 millones de dólares. Para compensar esa deuda, la comuna decidió hacerse con ese predio a través de la expropiación. Esta semana el predio fue entregado a FUCBAN mediante el Fondo Rotativo Solidario de Tierras, en el que participan la comuna y las organizaciones de cooperativas de viviendas. Luego de que se define qué cooperativas recibirán el inmueble, ella tramita ante el Ministerio de Vivienda un préstamo para empezar a construir. Parte de ese crédito es destinado a la compra del predio cedido por la Intendencia a un precio subsidiado. Ese dinero luego vuelve al fondo rotativo para que la comuna siga adquiriendo tierras. Ayer, jueves, aquí en Perspectiva, el director de Tierra y Hábitat de la Intendencia sostuvo que la adjudicación de terrenos a cooperativas es una herramienta eficiente contra la gentrificación y el aumento del precio de la vivienda en algunos barrios, un fenómeno que expulsa gente, dijo Moreno. Como ha pasado también que la Intendencia hizo en el mercado agrícola, y cuando se mejoró toda esa zona del mercado agrícola, en particular al mismo tiempo, se generaron cooperativas con gente del barrio, y eso hizo que esa gente no sea expulsada después cuando el barrio mejore. Para no quedar en esa dicotomía entre si yo lo mejoro expulso gente y si no lo mejoro no expulso gente pero queda como estaba. A raíz de este caso les proponemos discutir, a ver, ¿qué hay que hacer con los inmuebles abandonados para que no arruinen parte de la ciudad? ¿Se debería poner límites a la propiedad privada en estos casos? A ver, Juan, que levanta la mano. Dale. Sí, el problema son los burócratas. El problema es un problema de burocracia. Porque, ¿por qué se abandona un inmueble? Un inmueble se abandona porque su valor de venta es menor que la deuda que tienen en general de impuestos o de determinadas cosas. Es decir, ese es el momento. De otro modo no se abandonaría. Es decir, nadie va a abandonar un inmueble que lo puede vender y que puede sacar algo. Pero cuando la deuda que ha acumulado ese edificio es muy grande, entonces se perdería plata, entonces se abandona. Es decir, y esto los gobiernos deberían advertir esta situación. Por ejemplo, deberían comparar la deuda permanentemente con el valor de aforo y no dejar nunca que ocurra esta situación. De modo que, por ejemplo, si en algún momento aparece una deuda con el Estado que es el 30% del valor de aforo, deberían parar en ese momento y ahí expropiarlo, no cuando no vale nada. Entonces, tal vez poniéndole un límite de eso, todavía hay un valor residual, entonces es posible rematarlo y es posible hacer esas cosas. Es decir, en otras palabras, esto se puede hacer. Es decir, lo que pasa es que hay que tener capacidad para expropiar, hay que seguir actualizar los valores de aforo, hay que vigilar los impuestos, hay que hacer todas esas cosas que hay que hacer y que son problemas de la burocracia y que además son fácilmente resolubles en la época de las computadoras. De modo que lo que hay que hacer no es abandonar, no es preocuparse de los inmuebles abandonados. Hay que preocuparse del abandono de los burócratas. Ese es el problema. Sí, me queda la duda ahí si solo entiendo lo que decís, ¿no? Lo de la deuda. Pero eso es una causa principal. Bueno, principal, ahí está, porque puede haber sucesiones, por ejemplo, de por medio que a veces complican. Puede haber sucesiones, ¿no? Y sigue siendo burocracia. Que es lo mismo. También es burocracia. A ver, la arquitecta. Yo, bueno.
Hay varias categorías de inmuebles vacíos, para no hablar solamente de abandonados. A mí igual celebro esta noticia de que FUCBAM vaya a poder hacer algo con ese esqueleto, y ojalá que en todos los departamentos y con todos los edificios que están en esa categoría o en ese estado, las intendencias puedan disponer de ellos y que vaya a parar a donde tiene que ir, que es a que las personas solucionen su problema de vivienda, que gran déficit tenemos. Más allá de otras cosas que se hacen y otros programas que hay, no es la única solución, y hay otras que también son muy varias. Con respecto a esto, coincido con Juan en que deberíamos tener una mejor gestión del inmueble vacío, del inmueble abandonado, sin discutir el tema del derecho a la propiedad privada. No pasa por ahí, pero ni cerca del lugar desde donde yo lo abordo. Me parece que si alguien deja un esqueleto de un edificio abandonado, todo eso, seguramente haya razones de que para esa persona o para ese grupo, para esa empresa, lo que sea, no tenga valor. Bueno, ¿cómo puede llegar un esqueleto de un edificio o un edificio donde podría vivir gente a no tener valor para una persona o un grupo de personas, ¿no? Y no deberíamos llegar hasta ese punto. Antes hay que tener alertas tempranas o lo que sea. Bueno, acá estamos hablando de un edificio que tuvo un esqueleto 40 años. La crisis de la tablita lo agarró en su momento, sí, ¿no? Por eso. Entonces, y ahora directamente tienen que demolerlo porque las condiciones hacen que no sea... Tenemos que tener soluciones para no llegar a esos puntos. Claro. ¿Ustedes recuerdan cuánto estuvo por terminarse de construir lo que hoy es la Torre Ejecutiva? Uh-huh. ¿Cuántos años de años? Después, al lado de mi casa, hoy no sé por qué me ha tocado referenciarme a Avenida Brasil varias veces. Al lado de mi casa, de mi juventud, con mis padres, había un esqueleto que hace unos pocos años se terminó. Y estuvo, y mientras yo vivía ahí, siempre fue un esqueleto. Bueno, tenemos que tener alertas tempranas para que estos edificios no se conviertan en basura urbana. Después, también tendríamos que tener una política de gestión de los inmuebles abandonados y en desuso, que muchos son del Estado también, porque a veces el Estado los hereda, herencias se las pasan, o le quedan por alguna razón, son del Estado y quedan en desuso, y es inadmisible que el Estado tenga edificios en desuso cuando tenemos déficit de locaciones y de vivienda. Entonces, creo que deberíamos tener una mejor gestión de los edificios en desuso, tener una política clara con eso, para que no aparezcan, mirá lo que hizo mirá lo que hizo el otro. No, sepamos todos los actores involucrados, y cada uno de esos actores que tenga un rol específico y preciso para poder tener una gestión de los inmuebles en desuso. Y categorizarlos, claro, no es lo mismo uno que está en desuso y hay que demolerlo, uno que se puede recuperar, uno que tiene dueños y que los dueños en realidad no pueden con él, pero algo quieren hacer. O sea, categorizarlo, porque no podemos meter tampoco todo en la misma bolsa. Alejandro, lo que decías del edificio de 40 años, lo viví porque yo trabajaba en la esquina, en el segundo piso del edificio, que está en la esquina enfrente a ese edificio, y yo no podía creer, pasaban los años, y siempre una estructura que no estaba vacía, porque en realidad siempre había ocupantes precarios por acá y por allá, que además tenían en general bastante mala fama. En algunos momentos llegó a generar problemas, muchos problemas de seguridad. Pero ustedes hablaban en general de los edificios. Yo creo que hay dos edificios emblemáticos que me preocupa mucho. Me preocupa, no, me duele, y que creo que la responsabilidad es, como decía Juan, genéricamente del Estado. Leonora participaba de alguna forma de eso. El Hotel Nacional. El Hotel Nacional allá en la punta, el de Reus, el que fue de la Universidad de la República, que fue Facultad de Ingeniería, fue Facultad de Humanidades, Facultad de Ciencias, creo que en algún momento también. Ese edificio es un crimen que esté abandonado. Y el edificio de AFE, el edificio de la estación Artigas, que es un edificio formidable, con una historia bárbara, y que además podría ser hasta un edificio emblemático para toda esa zona de Montevideo, también está abandonado y cada vez más deteriorado, sobre todo en la parte interior del edificio mismo. No, son situaciones que realmente a uno le preocupa la inercia del Estado mismo, ¿no? ¿Verdad? Sí, lo que pasa, por lo visto hace falta. Sí, es la burocracia. Realidad. En Uruguay no se fiscaliza nada. Claro. Y cuando se fiscaliza y se constatan cosas, tampoco pasa nada. Entonces, esto no es extraño que suceda.
No, claro que no. Sí, es las dos cosas, ¿no? Ahora, no se fiscaliza y cuando se fiscaliza parecería que en general no pasa nada. No creo que haya tantos edificios en Montevideo que estén en situaciones como este emblemático edificio de Florida y San José, que era una cosa increíble. Pero por cierto que hay unos cuantos. En los barrios más alejados del centro, a menudo lo que ocurre es que esos edificios se reciclan por ocupantes precarios, ¿no es verdad? Y entonces, bueno, siguen ahí, siguen ocupados un poco precariamente, reciclados, pero no hay edificios desocupados. En los barrios periféricos no hay en cantidad importante. Lo que nos preocupa, lo que más evidente nos queda son los edificios que están en las zonas más céntricas, ¿no es verdad? Como los que estábamos hablando recién. Y algunos escandalosamente abandonados, como los dos que mencioné, como ejemplos increíbles. El Hotel Nacional, que es una estructura que podría perfectamente reciclarse y hacerla funcionar de verdad ahora sin necesidad de una transformación, de tirarla abajo, o la estación de AFE. Gonzalo. Sí, sin duda. Yo la verdad es que no entiendo por qué se eligió este tema en particular para hablar de... Todo lo que han dicho es cierto. En parte será culpa de los burócratas. Yo creo que los burócratas aquí en la Intendencia son malos porque la gestión es pésima. Porque no se fiscaliza nada. Porque no se ordena nada. Porque si tú contravenís la regla, a nadie le importa. Nadie hace nada. Si vas a construir un edificio nuevo, en esa zona te autorizan hasta 2 pisos. Pero si tú pagás, te autorizan más pisos. Es decir, es una coima institucionalizada. Como pasó con el San Rafael también. Como pasa con todo. Entonces, echarle la culpa a los burócratas, yo creo que es un problema de gestión. Yo he dicho varias veces en esta tertulia que yo creo que en Montevideo la están destrozando. Los ejemplos que da Alejandro son fantásticos. ¿Cómo puede dejarse esa estación? Que son monumentos históricos, que son marcas de Montevideo, que los están dejando. La Facultad de Humanidades es un edificio espectacular. Que tú dijiste antes era otra cosa, el Hotel Nacional y todo eso. Y va a pasar lo mismo con el Neptuno al lado, enfrente. Entonces yo no creo, Juan, que sean los burócratas, porque es echarle la culpa a los burócratas que vienen de una gestión que es espantosa. No solamente eso, sino que abiertamente coimeable. Entonces, este edificio de acá, yo como no sabía de lo que íbamos a hablar, antes de venir acá me di una vueltita a ver si lo encontraba por ahí por Florida y no lo encontré. Así que, a diferencia de ustedes... Se ve de acá. No sé, ¿viste dónde está el edificio de la esquina grande? ¿Se ve? La puntita de atrás se ve. Sí, podemos hablar de eso, pero yo creo que... Pero si no son los burócratas, ¿quiénes son? ¿A quién le echas la culpa? Los jefes de los burócratas. A los jefes de los burócratas, que son burócratas, súper burócratas. Bueno, si incorporas a los políticos entre los burócratas, a los administradores, a los profesionales que trabajan ahí, bueno, sí. Pero yo creo que Montevideo es una ciudad realmente que la están destrozando. Esa es la realidad. Hay también una y este es uno de los problemas menores. Es un problema, sin duda. No, pero también hay administraciones que se han movido bien. Incluso, sí, en el campo práctico, bueno, la Universidad de la República, salvo el caso de la Facultad Veterinaria, que todavía sigue ahí medio estancada, la ubican, ¿no, verdad? Sí. Bueno, salvo ¿La vieja? Sí, la vieja, naturalmente. En realidad la universidad se ha preocupado bastante de razonablemente actualizar las construcciones, mantenerlas en buen estado, y yo no tendría ninguna queja. Y lo de las facultades, la ex Facultad de Veterinaria, es más bien un problema que tiene que ver con el destino futuro al que se lo puede dedicar, porque hubieron varias objeciones respecto a los posibles destinos que se le iba a dar. Pero la universidad se ha preocupado, el edificio central de la universidad está muy bien conservado y hay continuamente obras de mantenimiento ahí. El Palacio Legislativo, ¿alguien tiene observaciones sobre el Palacio Legislativo en cuanto al mantenimiento? Creo que no. Digo, Siempre está necesitando. Pero se sigue haciendo el mantenimiento. Se sigue haciendo. Sí, pero oíme, es un edificio con 100 años. No es una estructura de hace 5 años. Pero sin embargo hay un mantenimiento importante. Es cierto, también tiene su propia... Pero ahí hablamos del mantenimiento y nos vamos de tema. Pero estamos diciendo que hay zonas del Estado donde también se cumple bien con la función. El Palacio de la Luz está muy bien mantenido, por ejemplo. Pese a que tuvo aquel incendio enorme. Discúlpame, Leonora. Perdón. Estoy poniendo nada más que ejemplos. Digo, por supuesto que también hay ejemplos.
que los podría dar, como la Rambla Sur, tener acá el el gasómetro, dicen varios oyentes. El gasómetro es increíble. Y lo que tenemos el edificio del Jockey Club. Y lo que tenemos, el edificio del Jockey Club es otra cosa increíble. Y lo que tenemos enfrente al gasómetro, es decir, ¿cómo se llama? El muelle, la estación de gas. El dique Mauá. El dique Mauá, que también es una cuestión que no se termina nunca de definir qué van a hacer con él, pero se va a venir abajo. Chau, dique Mauá y lo que queda de él, ¿no? Bueno, perdona. Yo lo que pasa es que me gustaría apuntar también no solamente la conservación de un edificio en particular, sea de un privado o sea del Estado. Ahora recién nombraban ejemplos donde el Jockey Club es de un privado, lo compró un grupo hotelero y... O sea, es como que no es solamente el Estado que no conserva algunos de sus bienes patrimoniales. Los privados a veces tampoco lo hacen y vaya a saber por qué. Le debe al grupo que lo compró le debe quedar más cómodo tenerlo así cerrado que explotarlo. Pero aparte de eso, me parece que hay una gestión de la ciudad, una cuestión de gestión urbana. Y yo creo que en Montevideo, gracias a... que puede sonar polémico esto, pero gracias a la promoción de los privados está en algunos lugares cambiando su cara. Zonas que estaban bastante deprimidas, hay nuevas intervenciones y de edificios que después también hay que ver quién ocupa esos edificios y si realmente eso que se construyó le llega a las personas para poder vivir, etcétera. Pero sí, Montevideo era una ciudad que estaba muy, pero muy deprimida y hay un grupo de intervenciones de construcción de edificios que le están cambiando la cara. De hecho, el barrio en donde estamos ahora, acá toda esta zona detrás de la Torre Ejecutiva, del viejo Palacio Esteves, donde está el nuevo edificio de la CAF y Cinemateca, con el entorno del Teatro Solís, todo lo que es la calle Ciudadela desde la Plaza Independencia hacia la Rambla, con los edificios que se han generado en la calle Florida, en la calle Andes, en Maldonado, en Canelones, inclusive llegando hasta Paraguay, que hay un montón de edificios nuevos. Eso le está cambiando, en cierto modo, la cara a una ciudad deprimida o a una ciudad que estaba en ese punto bastante deprimida, una zona de la ciudad que estaba bastante deprimida, porque eso, al traer gente que viene a ocupar viviendas nuevas, también trae servicios, también trae otro tipo de cómo se establece la gente en esos lugares. Y eso también está pasando en otros barrios de la ciudad que históricamente no eran mirados como para instalar complejos de viviendas y demás. Todo por la zona de Montecaseros hay una cantidad de intervenciones. Me parece que ese tipo de cosas, después podemos discutir el tipo de inversión, el tipo de promoción y si es vivienda social y si no, pero me parece que es otra discusión. El jerarca de la Intendencia de ayer decía que... Pero todas esas cosas para mí son positivas para la ciudad. Después, ojalá que sean positivas también para las personas. Para la ciudad son positivas. Perdón que... No, iba a decir lo del jerarca de la Intendencia que entrevistamos ayer, el director de Hábitat y Tierras, señalaba eso, la importancia de por qué lo asignaban a una cooperativa como Fugban, por el hecho de que este punto de la ciudad, por ejemplo, ha tenido mejoras, pero puede significar, por otro lado, que los precios se hagan inaccesibles. Una cooperativa de viviendas, en este caso, hace que se pueda pagar más fácilmente que los precios del mercado en una zona que notoriamente mejoró en materia inmobiliaria, ¿no? ¿Les quedó algún punto sobre esto? No, sí, el tema no me queda claro por qué y bajo qué régimen jurídico es que se le adjudica a Fugman el edificio, o se le va a adjudicar a Fugman ese edificio. Y porque es propiedad de la Intendencia. O sea, y la Intendencia tiene un acuerdo con un... Sí, pero no conozco bien el régimen para hacer ese tipo de acuerdos. No es que me parezca mal, simplemente digo que no lo conozco y me resulta un poquito extraño de que se diga que se adjudica directamente. No sé, capaz que está bien, pero no estoy seguro. Son varias las cooperativas. Sí, yo sé que es Fugman, eso no está en discusión. Y no es que me parezca mal en sí mismo. Pero bueno. ¿Pero no qué es haríamos con...? No sé, porque no conozco... Bueno, quizás habría que hacer un procedimiento más abierto para que pueda haber otras alternativas fuera de la adjudicación a Fugman, pero puede ser que esté bien, no estoy seguro. Si se pudiera hacer un procedimiento más abierto, creo que me gustaría más. Romina, yo creo que la autoridad tiene que poner las reglas de juego y decir, y en muchos casos simplemente licitar algo, y entonces en esa licitación la persona que la gana tiene que decir qué es lo que va a hacer con eso. Sí, claro. Y entonces después
fiscalizar de que eso se haga. Y si eso no se hace, queda nulo la licitación. Pero la autoridad tiene que dejar que el privado opere libremente y según su mejor conveniencia, pero fiscalizar que se haga lo que se dice que se va a hacer. Pero la autoridad tiene que volver a tomar primero la responsabilidad de lo que está haciendo y ser coherente. Yo creo que hay una enorme incoherencia en las cosas en cómo se está manejando. Y no es de este último gobierno de la Intendencia. Yo creo que esto es un problema que tiene la ciudad, de cómo se maneja esta ciudad. Y creo que lo público se mete en cosas que no se tiene que meter y no le exige a los privados, ni le da la libertad que tienen que tener, ni le exige lo que tienen que cumplir.